tiempo. Y a propósito de lo que decían recién de este luchador de sumo, se me vino, yo estuve mirando algunas frases de fútbol que pensé que podían tener aplicación por la agricultura. Y a propósito de esta pelea de sumo, que a mí no me parece tanto, yo veía esto de un delantero africano, que efectivamente el fútbol permite que un país pequeño pueda ser grande. Sin duda que el vino, como lo decía Aurelio, ha permitido que un país pequeño como el nuestro sea grande. Por lo tanto, no depende del tamaño, sino que depende del deseo. Y yo me he dedicado a eso, yo soy empresario. Esa ha sido mi vida. Yo partí muy de abajo y estoy empresario en biociencias. Y en algún momento de mi vida decidí dedicarme a la academia. Soy profesor universitario. Soy profesor de la Universidad de Ibáñez. No le hago pregrado, por si me quieren preguntar si conozco al médico ustedes, no conozco ninguno. Solamente le hago posgrado. Pero yo creo que tengo una gracia. Yo nunca fui a la universidad. Y soy profesor universitario. Por lo tanto, esto que está aquí me representa, pero totalmente. Yo pienso que Chile tiene todo para seguir creciendo, para seguir siendo grande. Yo creo que he invertido mucho tiempo en quejarnos, mucho tiempo en llorar, mucho tiempo en ver lo que falta, en lo que no tenemos. Y no invertimos tiempo en callejear, en mirar, en recorrer, en conocer otras experiencias, en ver qué podemos hacer, en chasconearnos, que fue los ejemplos, algunos ejemplos que hemos escuchado aquí. Por eso lo que dice Roger Villa me parece central en la vida. Como también me parece central en la vida lo que dice, lo que dice Stefano, como ustedes saben, jugador y entrenador argentino, que después se fue a España, que ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Esto no se hace solo, se hace en equipo. Y yo creo que el sábado pasado la selección chilena culminó un proceso, o una parte del proceso, donde muestra esto. Pareciera que Vidal era más o menos importante, sin duda alguna, pero era uno más de un grupo que hizo la diferencia. Y a pesar de que durante mucho tiempo no tuvimos nada, aparentemente, yo creo que hemos tenido muchas cosas. Hemos tenido un país serio, un país trabajador. De tal manera que sirvan estas reflexiones iniciales para mostrarles mi presentación, que es una lámina, ¿no? He visto tantas láminas aquí, yo traje una sola. Y que tiene que ver con nuevas formas de construir relaciones sustentables, así le pusimos. Pero es una invitación a reflexionar, yo no vengo a hacer clase de eso. Los quiero invitar a reflexionar sobre cómo hacemos lo que hacemos y qué tipo de relaciones tenemos. Pero no solo en el espacio laboral, sino que en el espacio familiar, en el espacio comercial, con proveedores, clientes, en el espacio comunitario, con las etnias, con las comunidades, etc. Esta es la invitación a reflexionar sobre eso. En un mundo que está cambiando todos los días, está cambiando vertiginosamente. Yo veo mucha gente con el pelo blanco, sin pelo, pero veo mucha experiencia. Le echo de menos a ver más jóvenes, porque me faltaron jóvenes aquí. Cuando yo le preguntaba a los jóvenes en la universidad de hijos de lecheros, cerealeros, maiceros, porque este estudio lo hice para Temuco, para Osorno y para Chillán, muchos de ellos, la mayoría de ellos no va a volver, ustedes lo saben mejor que yo, no va a volver al campo. No quieren la vida del campo, no quieren el ritmo de vida del campo, quieren vivir la vida, no son esclavos del trabajo. Por lo tanto, yo creo que tenemos un problema grave, tenemos una crisis. Y a eso me he dedicado a reflexionar y por eso me ofrezco clase a ustedes. Y estas son mis reflexiones.
tenemos dos seres humanos. Y esta relación es muy relevante porque ninguna relación entre seres humanos es bidireccional, es unidireccional. Y esto significa que lo que le pasa a A cuando se relaciona con B tiene que ver con A. Y cuando le pasa a, lo que le pasa a B cuando se relaciona con A tiene que ver con B. O sea, cada uno le pasa lo que le pasa en la relación que tiene. No le pasa a todos las mismas cosas, somos todos distintos. De tal manera que cuando uno está en el matrimonio, no es que uno sea la media naranja del otro, uno es un zapato y el otro es un zapallo, son dos cosas distintas. Nunca han sido la mitad del otro. Podrán llegar a ser algún día, pero cada día es más escaso. O si no, no habría tanta separación. Cada día se van distanciando en vez de acercarnos. O sea, si uno no entiende que en un mundo donde todos somos distintos tenemos que empezar a gestionar la diferencia y no asumir que somos todos iguales, pasa lo que pasa, que pone en crisis, en efecto, la familia. Si la crisis de la familia tiene que ver con la no comprensión de que ya la obediencia femenina está retirada hace mucho rato. Llegamos tarde a la vida. Las mujeres ya no aguantan. Es más, ponen condiciones. Yo como hago distintos estudios, uno de ellos dice que cada día más aumenta el porcentaje de mujeres que ganan más que hombres, que los hombres. Paulatinamente, a pesar de que les pagan menos, cada día más hay mujeres que van ganando más que hombres. Lo que no deja de ser un problema en un mundo machista. En un mundo de aceptación mutua, obviamente no es un problema. Es el mejor de los mundos para algunos hombres. Sin embargo, tenemos ese problema. Entonces, no podemos querer pensar que la gente tiene que pensar igual que nosotros. No podemos creer que la cosa vaya a ser así. Cada uno piensa distinto, pero esencialmente cada uno tiene experiencias distintas. Y yo creo que ahí está la riqueza de los grupos de GTT, que debería llamarse GTT y E, porque era hacer gestión de transferencia tecnológica, grupos de transferencia tecnológica y transferencia de experiencia. Y fundamentalmente experiencia, porque pienso también que hoy día, en el mundo que estamos viviendo, la experiencia es tanto o más importante que el conocimiento. Nosotros siempre le hemos dado mucho valor al conocimiento, enhorabuena que sea así. Es más, las universidades venden eso, ese es su negocio, eso es lo que venden. Pero yo pienso que la gente menosprecia su experiencia, o no le da valor a su experiencia, o no es capaz de capitalizar su experiencia en la inseguridad de que porque el otro lo dijo, es mejor que lo mismo. Y ahí la inseguridad, el miedo, la falta de confianza en sí mismo causan estragos en nuestra población. Y yo creo que la mayoría de los problemas relacionales surgen desde ahí. Y fundamentalmente surgen porque en esta relación paterno-infantil, los papás se acostumbraron a criar hijos obedientes. Y un hijo obediente es un hijo que tiene sus limitaciones desde el punto de vista de la iniciativa. Y hoy día necesitamos trabajadores con iniciativa, trabajadores con creatividad, trabajadores que innoven. Pues bien, de un hijo obediente eso no sale, de ninguna manera. Y porque tenemos miedo de dejar que los hijos surjan, tenemos miedo de dejar que los trabajadores surjan, tenemos miedo de dejar que las mujeres surjan, que las comunidades, vivimos con miedo. Y desde ese punto de vista, Chile se resta a sí mismo. Por eso las experiencias de Colum y las experiencias de Montes son tan estimulantes, porque son experiencias de no miedo, son experiencias de confianza en sí mismo, son experiencias de locura, de tenacidad, de creerse en su propio cuento, de tomar caminos distintos versus el camino que no sé si son mejores o peores, después uno puede contar la historia y concluye que fueron mejores, pero sí tenían algo, partieron de una manera distinta, miraron las cosas de una manera distinta. Y por eso mi pregunta es, ¿estamos mirando las cosas de una manera
manera distinta, de A, o desde B, o desde C, o desde quien sea. O seguimos mirando las cosas como lo hemos mirado los últimos 150 años, como me las enseñó mi abuelo, como me las repitió mi papá, y como yo las he consolidado. En un mundo que está cambiando todos los días, eso no tiene mucho sentido. Obviamente no tiene sentido. Entonces quiere decir que algo nos falta para poder despercudirnos, para poder atrevernos, para poder ir a otros espacios. Si yo me creo el cuento de que el estudio es todo, yo seguiría en Conchalí y sería un obrero de Conchalí. Yo no sabía que la universidad era tan importante, por lo tanto no tenía esa preocupación, no tenía ese problema, no tenía ese discurso en mi cabeza. Y me parecía que la experiencia que tuve de mi vida, partir trabajando a los 14 años en La Vega, era mi mejor fortaleza. Y así lo entendió el rector y por eso me aceptó. La experiencia que tenía, tengo 65 años. Yo llevo 14 años en la universidad. Siempre me la respetaron y por eso estoy tan agradecido a la universidad. Pero eso viene de una confianza en sí mismo. Y yo diría que esa es mi historia de amor. Y digo una historia de amor porque también vi en las presentaciones anteriores una historia de amor respecto de lo que explicaban en esas películas sobre las vacas. Una vaca regaloneada, una vaca vista, una vaca que se le hace cariño, produce más leche. Y eso es biología. Un trabajador que es visto tiene más iniciativa. Un trabajador que es reconocido es más cooperador. Igual que la vaca, que somos seres vivos igual, y además somos mamíferos. Tenemos esa similitud. Por lo tanto, no es cosa de dedicar y tratar a los trabajadores así, o tratar a los hijos así, o tratar a su pareja acá, o a las comunidades, soslayando esta biología básica basada en el amor. Porque el amor es la emoción central de todo esto. Si no hay amor, la cosa cuesta mucho que funcione. La historia que yo escuché de Aurelio Monte es una historia de amor. De amor a su trabajo, de amor a la viña, de amor a un proyecto. Y que no me cabe ninguna sorpresa de que esta cosa siga así como ha ido surgiendo. De tal manera que esa es una relación. Ustedes cuando están aquí, ayer comimos, hoy día almorzamos, lo pasamos bien, y en general lo disfrutamos. ¿Ustedes saben por qué hemos disfrutado esta sesión o estas jornadas? Porque toda relación como esta tiene una característica central que hace que uno disfrute, es sin exigencia. Aquí lo venimos a pasar bien, venimos a reflexionar, a escuchar, pero después a disfrutar. Toda relación que se base en el disfrute es una relación fantástica. Nadie se queja. El problema que tenemos es cuando le empezamos a poner apellido a la relación. Por ejemplo, relación comercial o relación laboral. Y aparecen dos emociones, la confianza o la desconfianza. En Chile, ¿cuál emoción prima más en las relaciones comerciales o laborales? ¿La desconfianza o la confianza? La desconfianza. Y ahí empiezan los problemas, ahí empieza todo, ahí se pudrió todo. Cualquiera sea la situación, jefe subalterno, gerente sindicato, cliente proveedor, padre hijo, marido mujer, por cultura, cualquier relación que viva la desconfianza es una relación que tiene problemas. Es una relación que hace más cara, que hay que controlar, que hay que evaluar permanentemente. Es una relación que se hace más difícil. Cuando el niño nace y es recibido amorosamente, los padres disfrutan al niño y el niño aprende como esponja. Y uno ve que los niños son tan inteligentes, dicen. Todos los niños nacen potencialmente superdotados. Y se ponen tontos cuando el papá dice, ya, ahora te voy a enseñar. Ahí se le acabó su capacidad de crecimiento. Porque el papá le pone la exigencia, empieza la intervención y se acabó ese fluir automático natural. Y con los trabajadores pasa lo mismo.
Y por eso toda nueva barre bien, pero ya después hay que empezar a exigir más y ya no voy a... se contagia, se contamina, etc. Pero la pregunta que me hago es, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros en esa productividad? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros en esa posibilidad de cooperación o incapacidad de cooperación? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros en la rebeldía del niño? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros en que los niños no quieran volver? Es muy fácil echar la culpa a los demás, pero yo creo que lo que necesitamos es asumir nuestras propias responsabilidades. Menos teoría, más mirarnos. Menos explicaciones, más reflexionar. Y pienso que ahí está lo central de esto. Porque si seguimos creando organizaciones que lo único que quieren conservar es la capacidad de orientar al resultado, porque el resultado es lo único que importa, y de manera lineal, ganar, tener la razón, imponer la verdad, lograr las metas o el KPI de la productividad, etc. Si nosotros establecemos relaciones, que esa sea el core de la relación, que esa sea el objetivo de la relación, se abre espacio para que las relaciones entre las personas que participan en esa organización sean relaciones de exigencia, de imposición, de sometimiento, de control, de confrontación, de exclusión, de resignación, de frustración, de obediencia, de límites, de manipulación, de trampa y de mentira. La gente no es mentirosa, se pone mentirosa en un espacio donde mentir genera culpabilidad. Es decir, donde dado que uno es culpable y lo castigan por eso, mejor mentir. Todo error que se castiga invita a mentir. Todo error que se conversa invita a corregir el error. Seguir castigando los errores es seguir entorpeciendo la organización. Es no entender la naturaleza humana. Es no aceptar la posibilidad del error. Es muy distinto a la negligencia. Si nosotros lo sabemos, si lo que estamos haciendo, creemos que lo estamos haciendo bien, el error siempre es a posteriori, nunca es a priori. Un error a priori es mentira. De tal manera que la invitación es a levantar la vista y a empezar a mirar que nosotros somos los responsables en nuestra manera cultural de vivir, de las crisis relacionales que vamos generando en la familia, en el trabajo, en la comunidad, con nuestros proveedores, con nuestros clientes. En transformar todo en una exigencia, como si el resultado fuera lo único que vale. Y es tan peligroso que en una circunstancia donde al niño se le exigen las notas, el abrazo que le da un padre a un hijo depende de la nota que sacó. Porque es distinto un abrazo a un hijo que sacó un 7, que se le abraza y hijo a tigre, versus un niño que sacó un 5 o un 4, ¿para qué decir? Porque no se merece el abrazo. Miren lo duro que puede llegar a ser. O sea, hoy día hay que merecerse los abrazos, hay que merecerse los cariños. Hay muchas otras maneras de hacer las cosas. Y a esto vengo yo, a mostrar otras posibilidades. No la posibilidad lineal del siglo XIX, siglo XVIII. Estamos en el siglo XXI. La gente ya salió del closet, ya se están casando. Los trabajadores ya no son ignorantes, por lo menos salen de cuarto medio y pueden acceder a la universidad. No creo que se la den gratuita, porque no hay plata. Pero por lo menos van a la universidad o van a un instituto profesional o a una escuela agrícola, etc. La gente ha ido estudiando, tiene más experiencia. Como decía alguien por ahí, se van chateando, van tuiteando, van generando experiencia colectiva. No se les puede seguir mandando igual que antes. No se les puede seguir mandando. Si uno quiere desarrollar el negocio, no
no a la punta del zapato, sino que de otras maneras. Si nosotros quisiéramos conservar otro tipo de cosas, de tal manera que empecemos a construir acuerdos en torno a objetivos, sin duda puede ser, para conservar relaciones de compromiso, de beneficio mutuo, de cooperación, de convivencia armónica, de posibilidades futuras, se abre otro espacio. El relator que me antecedió habló de los puertos. A mí me invitó el gobierno pasado. Yo he participado en muchas negociaciones con algunos gobiernos y el gobierno pasado, el año 2010, me invitó a que intercediera con los portales de San Antonio, que se llevan 30 días en vuelo. Y fui. Por la patria, yo fui educado en una escuela pública y en un liceo con números, y donde nos decían y nos enseñaban que había que devolverle al país lo que el país había hecho por uno, y esas cosas no se olvidan. En eso estoy. Entonces fui a San Antonio, conocí a Sergio Vargas, que no solo para San Antonio, para Chile. En 7 días solucionamos el paro, pero lo más importante, conocí a una persona magnífica, conocí a un ser humano extraordinario. Claro, cuando le contaba a Andrés Santa Cruz quién era Sergio Vargas, se le caía el pelo. Pero no lo conocía, tenía prejuicios de él. Mal que mal Sergio algo había hecho por su fama. Yo me propuse en 4 años enseñarle, mostrarle otra manera de hacer las cosas. Pero hay que trabajar, hay que enseñarle a la gente, hay que trabajar con ellos, hay que conversar. Dígame cuántos paros en San Antonio ahora. 0. El último paro fue el año pasado, en enero, y que a mí me llamó Juan Carlos Llobet, que era ministro de Trabajo en ese momento. Yo el paro se lo paré el mismo día. Ahora lo puedo decir ya, está desclasificar la información. Solo que el gobierno no lo quiso acoger. Ese paro no debió haber durado nunca más de 24 horas. Algo pasó que duró 23. Pero no porque los trabajadores no lo hicieron, el gobierno lo hizo. Y nunca más. Dígame, ¿cuándo paró San Antonio? Yo siempre he dicho, un poco de ironía, por cierto, la persona más decente que hay en San Antonio de los sexuales. Cómplice palabra. Hicimos una negociación de 6 meses con el puerto y la única condición que le pusimos, que yo le puse a Sergio para poder trabajar, es continuidad operacional. Si me paré el puerto, se acaba. Nunca lo paró. El cómplice palabra. Además que hizo un hambre. Y muchas veces lo trataron como ¿no? La gente aprende, pero hay que respetarla, hay que cuidarla, hay que construir acuerdos con ella, hay que llegar a acuerdos sensatos. Cuando pasa eso, a eso le llamamos inteligencia relacional, y en esas circunstancias se abre espacio para que las relaciones que surgen de esos acuerdos, de esos respetos, sean relaciones de aceptación, de respeto, de contribución, de pasión, de inclusión, de iniciativa, de entusiasmo, de integración, de amistad, de colaboración, de anticipación, de innovación y de amor. Pero hay que hacer la pega, hay que preocuparse de eso, hay que hacerse cargo de eso, hay que acercarse, hay que conversar. En este cambio de época, donde la diversidad es tan grande, la posibilidad que tenemos es construir acuerdos a través de las conversaciones. No hay conversación, no hay acuerdo. Y a la gente hay que enseñarle. Si hay gente que viene de una cultura de la lucha sindical es del 1800, 1900. Si uno no le enseña al dirigente sindical que hay otras maneras de hacer las cosas, y si ve en su patrón la pelea, él va a ser peleador. Pero si a él lo invitan a conversar, le enseñan, le conversan, lo participan, lo ven, más que escucharlo. Yo creo que la distinción de saber escuchar es una distinción que funcionó muy bien en el siglo XX. Siglo XXI hay que saber ver. Cuando uno ve, escucha. Si uno no ve, no escucha. Cuando la mujer se queja, mi marido no me escucha, yo digo, no solo no te escucha, no te ve, que es peor.
Cuando te vea te va a empezar a escuchar, igual te va a empezar a hacer otras cosas que tienen que ver con la construcción del proyecto de familia. Bueno, con los trabajadores pasa lo mismo, con los clientes pasa lo mismo. ¿Por qué a los clientes los vemos de una manera y a los proveedores los vemos de otra? Cambia la relación. A los proveedores le exigimos, a los clientes le servimos. No tiene sentido. Ese doble estándar no tiene sentido. Cuesta plata, digo yo. Entonces, de ese punto de vista, esta invitación es a mirar, esta es mi única lámina, pero desde una perspectiva distinta. ¿Qué es lo que quiero conservar? Los seres humanos, queridos amigos y amigas, no somos seres cambiantes, no nos interesa cambiar. Esto de que el cambio, lo único importante es mentira, es un profesor. Los seres humanos somos seres conservadores, esencialmente conservadores. Nuestra naturaleza es una naturaleza conservadora. Hemos conservado la vida por 3 millones de años. No queremos cambiar eso. Si alguien es honesto, no tiene que cambiar la honestidad. Si alguien tiene sus valores intactos, no tiene que cambiar eso. Los cambios solamente tienen sentido cuando uno quiere conservar lo que quiere conservar. Cuando uno en peligro su conservar, cambia. Si en una pareja ve que el matrimonio se le está yendo de las manos, por necio, cambia. Porque no está dispuesto a cambiar. En el trabajo pasa lo mismo, la gente quiere conservar su trabajo, pero muchas veces prefiere conservar su dignidad. Y en ese espacio, la lucha es una posibilidad. De tal manera que empecemos a mirar nuestras relaciones y a trabajar en torno a conservar relaciones de largo plazo. El mundo no es solo hoy día, hay que construir para adelante. Ese es el espacio de trabajo que tenemos. De tal manera, señoras y señores, que en este mundo se requiere don de mando. Ahí funciona el liderazgo. En este mundo se requiere don de gentes. Ahí necesitamos coordinación. Yo soy de los que creen que el liderazgo ya cumplió su época. No necesitamos líderes. Necesitamos gente que sea responsable. El señor que toma la uva tiene que ser responsable. El señor que maneja el tractor tiene que ser responsable. No necesitamos a una persona que dirija este rebaño. Necesitamos a alguien que ilumine, que guíe. Pero todos tienen responsabilidad. Terminemos con esto de andar subestimando a la gente. Que si no hay líder la cosa no funciona. Démosle la responsabilidad a nuestros hijos, démosle la responsabilidad a los trabajadores y confiemos en ellos. Pero no es un trabajo de la noche a la mañana, es un proceso. Démosle la responsabilidad a nuestros hijos que vengan a hacer el relevo como ellos crean que hay que hacerlo. No le tengan miedo. Si la forma que tienen ustedes no es la única. Para ustedes es la única, pero hay otras. Que no sé si serán mejores ni peores, pero si no vivimos la experiencia, vamos a morir en el intento. Y esta sería la última generación en el campo. Por lo tanto, yo creo que cada uno de nosotros tiene alguna responsabilidad en ese aspecto. Por eso yo no creo en el liderazgo hoy día. Cuando Henry Ford dijo a fines de 1800, si yo le hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me hubieran dicho caballos más rápidos. Si es lo único que sabían, andar a caballo. Nadie se le ocurre hablar de automóvil, no estaba inventado todavía. Cuando yo le pregunto a mis clientes hoy día, ¿qué necesitan? Me dicen curso de liderazgo. Y a mí me suena como caballos más rápidos. Yo creo que hoy día necesitamos otras cosas. Entender de qué se trata las relaciones. Entender lo que hemos aprendido en el campo, a cuidar la mata, a cuidar la fruta, a cuidar la vaca, a cuidar el animal, a cuidar a las personas, a respetar la vaca, a respetar a las personas. Somos todos seres vivos, a cuidar la plantita. Entonces, en este mundo cultural, esta mirada está solamente centrada en resultados y toda la estadística funciona en base al resultado que arrojó la relación. En este mundo, obviamente que el resultado importa, pero también importa la relación.
Aquí tenemos una mirada sistémica de largo plazo. Acá tenemos una mirada transaccional de corto plazo. El país se construye acá, no allá. No obstante que también se construye un país, pero se hipoteca el futuro. Yo no estoy preocupado del país que le vamos a dejar a nuestros hijos. Nada de preocupado. Pues le vamos a dejar un país más o menos nomás, no tan bonito como el Parlamento, seguramente. Estoy más preocupado de los hijos que le vamos a dejar al país. Porque no sé si son responsables. O estar esperando que venga un líder y les diga lo que tienen que hacer. Eso es muy lento y muy caro. Por lo tanto, lo que necesitamos, señoras y señores, es cambiar la emoción. ¿Qué emoción tenemos que cambiar? La desconfianza. Ese es el trabajo que tienen para la casa. Cambiar la desconfianza por cuál? Por la confianza. Esa es la regla. Pero eso puede tomar una generación. Pero se puede partir hoy día.